Gracias por continuar en la señal de los reporteros MX. Es un gusto recibir en cabina a la presidenta nacional de la Comisión de Elecciones y Alianzas, Citlali Hernández Mora. Bienvenida, Citlali. ¿Cuánto tiempo? Al contrario, un gusto. Qué gusto volver a estar acá. Y qué bueno que nos visites acá en Reporteros MX y con muchos temas pendientes de agenda. Ahora desde este nuevo cargo, y más que cargo, encargo que te ha tocado rumbo al 2027, que ya está haciendo tic-tac. Primero 17 estados, 17 acuerdos, ¿se van a lograr, Citlali? Sí, mira, yo soy una convencida, tengo la experiencia de haber sido parte de la dirigencia nacional en los pasados procesos, el 24, el 21, creo que hasta el 20 nos tocó llegar, y era integrante de la comisión de elecciones. Hoy soy presidenta de la comisión, lo cual me permite tener más margen. Tú sabes que siempre he sido muy autocrítica y en positivo yo diría, creo que cuando planteas reglas, eres transparente con esas reglas y las respetas, hay más posibilidad de que te equivoques menos, ¿no? Entonces, yo pienso que la mayoría de nuestros aspirantes lo que están buscando es certeza, es inclusión, es que el método de la encuesta, que es el método establecido en nuestro partido movimiento, pues sea el respetado, y estamos pues generando todas las condiciones y el diálogo necesario para eso, y pues yo espero que todo salga bien, tanto en lo interno como en la coalición que también me toca llevar, ¿no? Es que tal parece que ya ni siquiera en algunos estados, independientemente de cómo se den las cosas, el problema vaya a ser la elección para que la gane la 4T, sino más bien que parece que la verdadera batalla está dentro, y son 17 estados, creo que de aspirantes, ¿cuántos se registraron? 800 y cacho. En esta primera etapa 270 y tantos, no, bueno, que son 17 estados. Coordinaciones, sí, vamos a esperar todo lo que viene, ¿no? 270 y cacho, de esos 270... solamente van a quedar 17. ¿Qué vas a hacer con los otros 250 que dicen no quedé? Pues mira, yo pienso que por eso es muy importante la transparencia, la claridad, el diálogo, ¿no? Sí. Muchas veces se generan dudas cuando ni siquiera hay diálogo y entonces ya sabes, la suspicacia y demás. En efecto, creo que el reto es interno, Morena ha crecido muchísimo y yo lo veo en realidad en positivo, ¿eh? O sea, las etapas de Morena han sido tan cortas y tan rápidas. Cuando fundamos Morena y teníamos nuestra primera participación electoral, el reto era encontrar candidatas y candidatos, o sea, hubo espacios donde no presentamos candidaturas, hubo lugares donde literalmente íbamos a rogarle a personas, bien conocidas, referentes de los municipios, de los pueblos, al maestro, al doctor del pueblo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego el reto era abrirse un poco para ganar el 2018 y sumar a la lógica de una unidad alrededor del proyecto de nación. Y del 18 a la fecha, pues han pasado muchas cosas. Sí. El cambio, el no tener como dirigente Andrés Manuel López Obrador, el cambio de dirigencia en la que entra Mario, entro yo, la elección intermedia, una elección intermedia compleja, la sucesión presidencial, etcétera. Y hoy nuestro reto de la elección del 27 es, tenemos más cuadros, tenemos más aspirantes, tenemos hombres y mujeres con trayectorias, algunas más largas, otras más cortas, pero posicionadas, ¿no? Uh-huh. A quienes llevan más rato caminando, pues tienen un reconocimiento y una trayectoria que les ayuda. A quienes son más jóvenes, pues el ser hoy gobierno les ha permitido también tener una trayectoria quizás más corta, pero visibilizarse más. Entonces, bueno, el reto es interno, y creo que también Morena es un partido, y eso hay que decirlo, donde cualquier persona sabe que puede aspirar a representar. Es decir, el hecho de que se registre un militante de base, que algunos dicen, yo me registro para ver si hay encuestas o no, ¿no? Uh-huh. El hecho de que se sientan con ese derecho, con esa libertad, que se sepa que Morena es un partido abierto, un partido democrático, pues es una buena señal frente a una debacle partidista del PRI, del PAN, bueno, ya no hablemos del extinto PRD, ¿cómo que extinto? Somos México, resucitado. Bueno, resucitado, a ver, porque fíjate que yo he escuchado y he leído que el PRD sobreviviente de lo local no va en alianza con el PRIAN, ¿no? Han estado planteando ir por aparte, entonces, quién sabe si se vayan a ir con Somos. Bueno, en Tabasco la competencia de Morena no es ni el PRI ni el PAN, es el PRD. Claro. Fíjate, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo ha cambiado. La izquierda chafa contra la izquierda. Contra la izquierda buena.
No, pero a lo que voy es, el PRIAN tiene métodos o ha tenido métodos de selección de representantes, pues cupulares, de dedazo, en una mesa se ponen de acuerdo mayoritariamente hombres que creen que pueden conducir los destinos electorales de sus partidos. Y en cambio Morena pues vive un proceso retador, porque justamente el riesgo es que no haya rupturas, nuestra militancia es activa, es viva, es dura, es exigente, es guerrera, y hay militantes que pues acompañan a uno u otro aspirante, y bueno, cuando no gana el suyo, pues de repente también se enojan, pero por eso estamos con cada paso cuidando mucho que las y los aspirantes pues tengan la información, ¿no? Parto de dos lecturas de esto que me dices. Primero, en 2018 nos abrimos y llegamos a este punto. Yo te diría, en 2024 se abrieron a veces hasta de más, a veces hasta de más. Y en este punto, pues sí, lo que le pasó a Morena al principio de que nadie quería ser candidato. Hoy todo el mundo quiere ser. Hoy todo mundo quiere ser candidato de Morena. El problema es que también los priistas y los panistas. Mira, como decía el presidente López Obrador, le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderle. Mira, yo es una posición personal que siempre la he tenido. Cuando hice campaña en su momento a la Secretaría General lo decía. Morena es un proyecto político construido por hombres y mujeres, con una conducción política en su momento de Andrés Manuel López Obrador, hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, con ideales, principios, métodos, formas muy establecidas, pero que tienen que llevarse a la práctica cada vez más por las personas. Y yo pienso que parte de las contradicciones y los errores que seguramente se han cometido en la toma de decisiones tienen que ver con la visión. Yo decía cuando era secretaria general, cuando estaba en campaña, que había dos visiones y que había que conciliarlas. Las más pragmáticas, que no entienden otros códigos de hacer política, y que piensan que, ay, pues hay que traerte a este priista que ha sido el cacique toda la vida y nos va a dar votos, y las que quizás entiendan un poco más Morena, que los votos son personas, las personas son conscientes, nuestro movimiento ha tenido un proceso de revolución de conciencias, y el ciudadano y la ciudadana hoy mayoritariamente respalda la transformación, respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, respalda y simpatiza con Morena, pero quiere que lo que le ofrezcamos en términos de oferta electoral, de representantes, sea de calidad, pues estén a la altura de los principios e ideales que enarbola Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los principios de Morena. Y en ese sentido yo soy una convencida que desde antes, pero en este proceso tenemos la posibilidad, junto con la presidenta Ariadna Montiel, de hacerlo con mucho más cuidado, en que el pragmatismo, que a veces fue quizás exagerado en alguna toma de decisiones, no es lo que se necesita en este momento. En 2018 había que abrirse, sin duda. El propio presidente Andrés Manuel abrió a los acuerdos de unidad en torno a un proyecto, pero en este momento hay una exigencia legítima, yo creo que valiosísima, de militantes y simpatizantes de decir que no llegue por las siglas de Morena nadie que no crea en lo que enarbola Morena, ¿no? Nadie que no crea en la austeridad, nadie que no crea en el poder como un ejercicio para servir, nadie que no crea en que la política es más allá que reunirte con políticos en un restaurante, nadie que no le guste el territorio, nadie que no sepa gobernar o que no quiera gobernar con honestidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso está interesante porque la frontera muchas veces como que es indivisible, ¿no? Como que nos dicen, sí, ya vamos a poner el antes y el después. Ayúdame con algo, dame 5 perfiles de oposición actuales que si por alguna razón el día de mañana dijeran quiero ser candidato de Morena, ustedes dirían no hay forma. Bueno, hay como muy visibles, ¿no? O sea, te podría decir 5 ejemplos. Felipe Calderón, Alito, Jorge Romero, Lili Téllez, que bueno, pues ya la tuvimos, fíjate, fue uno de los errores cometidos. Sí. No sé, Samuel García, ¿no? Para no solo hablar del PRIAN. Yo pienso, Maines, pues mira, yo pienso, a ver, ¿yo qué creo? Y esto es como lo más, a mí me ha costado trabajo en mi transitar de militante a ser representante popular, dirigente. Esto que decía el presidente López Obrador, que a las personas en el quehacer político, las personas que forman parte de la construcción de la historia, se les puede juzgar
hasta el final de sus vidas por los actos que realizan, ¿no? Y es real que hay gente que se ha reivindicado. Bueno, Gaby Cuevas, perdón por ponerla de ejemplo, es mi amiga. Yo le decía a Gaby, me caías mal porque tú fuiste ahí envalentonada a pagar la multa del desafuero a López Obrador, ¿no? Hoy Gaby, bueno, yo creo que muchos no podemos negar que ha hecho un gran trabajo desde que se ha sumado y ahora con el tema del Mundial. Yo creo que la gente puede cambiar, pero también pienso que hay agravios, yo creo que ahí está la clave. Hay gente que en su trayectoria ha tomado decisiones derivado de su contexto, de sus coyunturas, de sus propias creencias, de un momento que sin duda pueden cambiar. Creemos en la revolución de las conciencias, es decir, en el cambio de pensamiento, y a eso le apostamos, a convencer cada vez a más personas. Pero yo pienso que cuando una persona en el ejercicio del poder o en la política ha agraviado al pueblo, ahí sí es donde tendríamos que pensarlo, ¿no? O sea, cuando hay un agravio, por eso te hablo de Calderón, yo el político que considero que más daño le ha hecho a México en los últimos tiempos, y más allá de que de repente cambiara, que lo dudo, pues una persona que ha lastimado muchísimo a nuestra nación, ¿no? O sea, creo que el límite es justamente esas personas que han generado agravios al pueblo, al erario, a la nación, etcétera. Hay una tendencia en el mundo, ya no son los políticos, los representantes de la derecha ni de la ultraderecha, son los que muy generosamente son llamados empresarios algunos. Lo hemos visto en Colombia, ahorita con Abelardo del Espriella, en Perú, Keiko Fujimori, Milei en Argentina, Bolsonaro, regresando a través del hijo en Brasil. En México el nombre está claro y es directo y es Ricardo Salinas Pliego. Y a mí, en cierto modo, me preocupa, no tanto su figura, pero sí cómo el PRI y el PAN pues han cedido terreno para que él sea el que lleve la narrativa de todo el frente de lo que ustedes representan. Ustedes ven, tú ves en Ricardo Salinas Pliego el adversario ideológico de la 4T en estos momentos. Veo a un traficante de influencias, no es empresario, coincido, intentando ser el vehículo de la ultraderecha en México. No creo que hoy sea una amenaza como tal, o sea, me parece que el pueblo de México ha tenido un proceso de lucha, revolución de conciencias, hay un proceso de discusión pública abierta, constante, permanente, que enriquece mucho la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, a diferencia, con todo respeto, en otros espacios o en otros procesos en América Latina, pero sí creo que Salinas Pliego él es quien ha financiado a CEPAC, ¿no? Estos encuentros de ultraderecha, él, pues su fundación Salinas le hizo un evento ahora que vino Ayuso, o sea, claro que él busca ser el vehículo de la ultraderecha, pero ¿sabes qué? Creo que además habrá que profundizarlo y habrá que hablar cada vez más de qué hablamos cuando hablamos de ultraderecha, de estos personajes que están llegando al poder bajo la careta de empresarios, y entonces la lógica es, todos los políticos son iguales, todos roban, un empresario no va a robar porque ya tiene dinero, y en el agotamiento de la política, pues entonces optamos por un empresario, pero además agrégale el tema de seguridad, que es uno de los grandes discursos que han venido construyendo a lo largo de las décadas en América Latina, donde pareciera que el narcotráfico solo existe en América Latina. En Estados Unidos no hay crimen, no hay narco, aunque hay consumidores y adicciones. El país más adicto del mundo. Es el país más adicto del mundo. Y entonces pareciera que además con discursos envalentonados, entre comillas, de que ellos van a pacificar, pues pareciera que conquistan el voto mayoritario por la vía de la democracia, que eso es lo que hay que decir cuando hablamos de la alerta de esta ola de ultraderecha, es porque además han llegado conquistando mayorías. Yo que pienso, si me permites hacer una reflexión, una de mis hipótesis es el poder económico y las élites mundiales que se han sentido dueñas de las decisiones, que se han beneficiado de que los gobiernos estén debilitados y que por supuesto solo buscan generar riqueza y poder en la lógica de élite. Yo pienso que se ha agotado un modelo, el modelo neoliberal, el modelo capitalista, porque ha generado malestar para la mayoría de las sociedades. Entonces, es muy cómodo construir discursos ideológicos
en la que la culpa no es de un sistema que genera desigualdad, exclusión, que concentra la riqueza, las decisiones en unos cuantos. La culpa es del otro y hay que odiarlo, ¿no? Si tú no tienes empleo, es culpa de los migrantes, odia a los migrantes. Si hay inseguridad en las sociedades, es culpa de las mujeres, porque las mujeres renuncian a su rol de cuidadores, ¿no? Es decir, este discurso tan simplón, pero que quizás le genere sentido a algún sector de la sociedad, de echarle la culpa al otro, a la otra, y entonces es el odio, es el miedo, es lo polarizar. Que convoca, polarizar como ellos realmente polarizan, ¿no? Y entonces logran conseguir estos personajes outsiders, entre comillas, que agarran este discurso, que apuestan a la política, al desprestigio de los partidos, y que desde el sector empresarial, que siempre se suele ver como una figura moral que no roba, etcétera, pues entonces encontrar una ruta. Creo que Salinas Pliego apuesta a repetir la fórmula que ha pasado en algunas partes del mundo y de América Latina, y yo te diría, sin confiarnos, trabajamos todos los días para que siga avanzando la transformación, que no va a pasar Salinas Pliego en México. Se radicaliza para radicalizar a los demás, ¿sí? Básicamente, pero hay un tema, sí, no tendrá poder político, no lo detenta, bueno, en algunos lados y con algunos senadores desde luego que sí, pero la televisora les ha pegado la campaña de propaganda negra de TV Azteca. ¿Sientes que ha lacerado o por lo menos sembrado la duda en lo que ha dicho toda la vida el presidente López Obrador, lo que no mancha tizna? Bueno, ¿qué tanto de la propaganda negra ha quedado en el imaginario colectivo? No, deja tú del viejo electorado, que ya se la sabe, que ya del nuevo, de los jóvenes, Citlali. ¿Ha pegado? Mira, yo pienso que sí tiene su impacto. O sea, en positivo yo pensaría el proceso de revolución de conciencias y el respaldo popular a nuestro movimiento es tan grande que ni toda la campaña negra que viene arrastrando la figura de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos siendo el partido con mayor respaldo popular. Es decir, eso habla de una fuerza, más allá del partido, más allá de los personajes, de una fuerza popular consciente que está blindada frente al odio, la mentira, la calumnia. Sin embargo, bueno, creo que en este análisis, observando lo que pasa en el mundo, la apuesta son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que quizás no tengan la memoria de que, por ejemplo, nosotros venimos de la lucha, de la oposición, de la resistencia, hoy nos ven como gobierno, suele haber facilidad de que las juventudes, en cuanto se van concientizando, sean antigobierno, antisistema, antitodo per se, y por eso la revolución de las conciencias tiene que seguir avanzando, y además algo que siempre es un reto para la izquierda, cómo comunicamos y cómo comunicamos en las nuevas plataformas, con los nuevos códigos, con la inmediatez en audiovisual. Esa es otra, porque le meten bastante también a redes sociales. Y yo creo que hay una inversión millonaria en México, que sí, Salinas Pliego es un factor determinante para ello. O sea, cada vez es más obvia, hay una línea editorial cada semana de golpeteo, que ya no les interesa mentir, lo vimos desde la pandemia, creo que fue más obvio, ¿no? Sí. Hay una inversión millonaria en influencers, en TikTok. Mira, también hacen el ridículo, ¿no? No quiero decir nombres, pero también de repente hay influencers que entran a esta campaña y terminan haciendo el ridículo porque se venden o ciudadanos o se venden como... No sé de quién estés hablando. Bueno, hay varios, pero hay algunos en moda, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una inversión millonaria, creo que por eso es muy importante lo que estamos haciendo ahora, lo que está encabezando la presidenta del partido, Ariadna Montiel, el trabajo organizativo, territorial, sí, el seguir abriendo la discusión. Hay un tema, Citlali, los llamas influencers, pero el tema es que también son voceros de Acción Nacional. Tienes razón. Y el tema es que en menos de una semana, dirías tú, Salinas Pliego, pues caso perdido, viejo rancio, hijo de oligarca, pues no hay nada que hacer, ¿no? Ni siquiera haces el intento de politizar a alguien que ya está en esos términos. El problema es que estamos hablando de gente menor de 30, 25 años de edad,
y ellos mismos te sueltan estas ideas como, pues ¿para qué votan las mujeres? Mejor cédele el voto, ¿no? Al marido, al hombre, al padre. O ¿por qué deberían de votar todos? ¿Qué no se debería de academizar los flujos para que los mejores mexicanos intelectualmente preparados puedan votar? Me encantaría decir que es una idea de Salinas Pliego, que sí lo es. Pero el problema es que también vienen emanadas de las siguientes generaciones del PAN, que ve tú a saber si en 10, 15, 20 años te lo ponen en una boleta electoral. Claro, que ese es el reto. O sea, yo creo que en una democracia hay distintos modos de pensar. Pienso que siempre ha habido un sector conservador que piensa que las mujeres no deberían de participar, que las personas en situación de pobreza no deberían de ser tomadas en cuenta, todo lo que la derecha discursa y cree, ¿no? O sea, creo que siempre ha habido un sector que piensa en eso. Pienso que no se sienten representados por el PRIAN, porque no solo perdieron el dogma, si es que tenían alguno, sino que además son unos corruptos que pareciera que buscan administrar ya sus partidos chiquitos. Y hay un contexto global donde estas tendencias ideológicas, estos discursos, hasta podríamos decir estas modas, ¿no? Sí. De hablar de la mujer ideal, que es ama de casa y solamente eso. La Stratwife, como les exacto, llama, ¿no? Todo el discurso anti-LGBTI, todo el discurso anti-indígena, colonial, de reivindicar que somos españoles y desconocer, ¿sabes? Como que todo este discurso que ideológicamente, aunque no les guste hablar de ideología, es una ideología de derecha y de ultraderecha. Si bien ha existido en algunos sectores, quizás religiosos, conservadores, etcétera, como que pareciera que ahora, además de envalentonarse por el contexto global, algunos lo pronuncian. También yo a veces me pregunto, porque me parece muy difícil pensar que una persona joven piense así, me pregunto si realmente lo creen o si están trabajando. Bueno, pues yo sé que, por ejemplo, una de las influencers que hace poco dijo algunas de estas cosas, o bueno, como dices, voceras en realidad del PAN, pues trabaja para TV Azteca. Es decir, habría que ver que esa es como la trampa. ¿Qué tanto son personas que piensan así y que tratan de dar a conocer su pensamiento? Y trabaja para panistas y le da vergüenza. Y no dice que es militante que es panista. panista. A ver, ¿qué pasa con eso? Porque es la primera generación de panistas que me toca ver que se avergüenzan de serlo. Como tuvieran que esconderse en esa figura, Yo pienso que ¿no? son dos cosas. Aunque no lo digan, saben que el PAN es un partido con poca legitimidad y credibilidad. Y la otra que apuestan a una estrategia en la que convertirse desde la neutralidad, desde la ciudadanía, les conviene para difundir su ideología, ¿no? O sea, creo que le apuestan a eso, a que se construya sentido común, sin que sea evidente que hay una intencionalidad política, partidista, ideológica. Sin embargo, bueno, la verdad, con todo respeto, son tan torpes que, pues a la primera, pues cualquier usuario de redes sociales o periodistas o comunicadores, pues van encontrando pues que en realidad son militantes o son trabajadores de algún partido. Pero bueno, sí debe de dar pena decir que son militantes del PAN, ¿no? Todos estos meses previos, en medios de comunicación, Morena es el partido de los guachicoleros fiscales. Y de un tiempo acá como que ya no los he escuchado hablar mucho del tema. Pues es que mira, yo pienso que parte de esta estrategia, y creo que es muy evidente, cada vez más evidente, es construir narrativas que deslegitimen a Morena, ¿no? Es decir, colocar a Morena en la cajita de un partido más, de que ya no somos la esperanza, de que se agotó, de que nos echamos a perder. Yo pienso que todo partido tiene que tener autocrítica, está construido por personas, estamos ejerciendo el poder, hay que combatir con mucha fuerza cualquier tipo de acciones que manchen a nuestro movimiento, pero también creo que son unos hipócritas en el PRIAN, porque vienen desde rato construyendo esta narrativa, desde Andrés Manuel López Obrador, cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue candidata presidencial. Con lo de narcopartido. Ponían narcopartido, narcocandidata, narcopresidenta. Yo se lo he dicho en su cara a voceros de la derecha. Es muy irresponsable, que digan que alguna institución en este país
es una narcoinstitución. O sea, hay vínculos criminales, sin duda, en sectores sociales, políticos, policíacos, empresariales, pero es muy responsable decir que alguna institución en este país es una narcoinstitución, porque eso significaría que está totalmente tomada y entregada al crimen organizado, y eso es falso. Y por eso es que les hemos llamado traidores a la patria, porque en el contexto global, en estas pues como juegos políticos de Estados Unidos, pues tienes a un grupo de políticos en México que por beneficio político partidista irresponsablemente difunden estas narrativas y le hacen el juego pues amenazas extranjeras, ¿no? ¿Y por qué ahora se callaron? Pues porque una investigación que venía un año caminando contra un exgobernador panista, el primero pues, de la historia, el primer gobernador panista, da cuenta de lo que en realidad ha pasado. O sea, ellos han hecho negocios, ellos han tenido vínculos criminales, ellos iniciaron el huachicol. Es la 4T la que inicia el combate contra el huachicol y luego contra el huachicol fiscal. Ahora sí que en el primer piso, y que no lo olvidemos jamás, el presidente López Obrador lo hizo delito combatió, lo convirtió en delito grave, denunció cómo en el monitoreo que había en Pemex y en las cuentas que había ya estaba, digamos, como una partida destinada como pérdida por el huachicol que existía. Fue el presidente López Obrador el que inició el combate contra el huachicol. Sí. Fueron exgobernadores que en sus propios ranchos tenían estas redes de huachicol, exgobernadores priistas, ¿no? Y es ahora, en el segundo piso de la transformación, que además es la presidenta Claudia Sheinbaum, es nuestro gobierno, el que inicia el combate contra el huachicol fiscal. Y yo te lo voy a decir con mucha claridad, querido Manuel, si hay personas de la 4T vinculada a esas redes, pues serán combatidas como se ha combatido o se ha generado investigaciones contra presidentes municipales de todos los partidos. Es decir, se les va rompiendo la narrativa, ¿no? Porque afortunadamente nosotras tenemos autoridad moral, no somos exentos de tener pues arrocitos echados a perder en el costal, pero lo combatimos. No hay una visión de complicidad ni de impunidad desde ninguna parte, ni del gobierno ni del partido, y ellos pues tienen toda la cola que les pisan. Muy bien. Citlali Hernández, cerrando, 17 gubernaturas, ¿cuántas van a ganar? Vamos a ganar 17. Okay. Algunas van a ser más complejas, vamos a mantener las 13 que gobernamos y vamos a disputar los territorios que no hemos podido conquistar, pero que además la gente, según las encuestas, pues quiere un cambio y quiere respaldar a Morena. Chihuahua con Maru Campos. Chihuahua contra Maru Campos, Aguascalientes, que nos la hizo muy mafiosa en la elección pasada, que te acordarás, nos levantaron compañeros, los golpearon. Querétaro, que quizás es la más compleja, y Nuevo León, donde también estamos pues a tercios, y desde la vez pasada Morena ha encabezado las encuestas. Entonces yo veo condiciones, y además es nuestra apuesta pues ganar las 17. Muy bien. Citlali Hernández, por cierto, regresaste después de tu cargo como secretaria de la Mujer y has tenido una actividad en Twitter. Luego yo tengo insomnio, 2 de la mañana. Me pongo a ver así y Citlali Hernández está contestándole a Alessandra Rojo de la Vega. ¿Qué estás haciendo, Citlali? Estás de guerrera ahí en la... ¿Sabes qué? Te voy a decir dos cosas. El mejor trabajo que he tenido es ser secretaria de las mujeres. El Poder Ejecutivo te permite servir y transformar de cerca. Así, te lo juro que ha sido un gran honor para mí y un gran trabajo. Pero lo único que extrañaba era que al tener una investidura de secretaria de Estado, pues era otra labor, otra responsabilidad, entonces no podía entrar al debate político, es lo único que extrañaba, me amarraba así los dedos, y bueno, ahora pues abro Twitter, como la otra vez alguien me decía, pues ¿qué traes con Alessandra? No, nada, abro Twitter y de repente dice barbaridades, pues me da ganas de contestarle, para eso es esa red, ¿no? ¿Qué te parece, no, la figura de Alessandra Rojo de la Vega? Mira, fíjate que ella es el ejemplo de estos políticos que da bien, que quieren quedar bien con la oligarquía, con los sectores empresariales, mediáticos, y que comete torpezas y contradicciones
porque no es auténtica. El presidente López Obrador decía algo que me parece clave en el quehacer político, al tratar de hacer la política distinta. Tienes que ser auténtico. Y es mucho más fácil caminar por la vida si dices lo que piensas y haces lo que piensas y lo que dices. Y a mí me parece que Alessandra tiene tantas contradicciones porque busca quedar bien con los poderes fácticos, porque trae una lógica de le pego a Morena y eso me da puntos, y porque trae una lógica de influencer. O sea, yo no podría enumerar objetivamente 5 logros que haya tenido en la alcaldía Cuauhtémoc. Yo no la veo gobernando, la veo tuiteando, siendo influencer y queriendo ganarse a algunos sectores para ser la gran figura contra Morena, ¿no? No, está muy bien, la tiktocracia, la tiktocracia. Muy bien. Exacto. Pues Citlali Hernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Y gracias a usted que nos ve y que nos escucha. Nosotros continuamos. Es la entrevista con Citlali Hernández Mora. Ahora, ponga mucha atención de este blog.